Hoy voy a tener un entrevistado muy especial, que a decir verdad, hace años que lo quiero entrevistar. Yo suelo entrevistar a presidentes, a premios Nobel. Al doctor Hernando de Soto, sin duda, tiene el nivel para ser presidente o para ser premio Nobel, una de las mentes más brillantes de nuestra región. Doctor Hernando de Soto, muchas gracias por concederme esta entrevista tan requerida por mí. No, muchas gracias, don Juan. Le agradezco muchísimo el interés. Espero estar a la altura del reto. Usted que es un intelectual peruano, un hombre que recorre el mundo, que asesoró a grandes políticos. ¿Qué nos puede decir de esta lamentable situación política que vive el Perú hace varias décadas, donde lamentablemente los políticos, en vez de enaltecer la política, la destruyen, salvo honrosas excepciones, por cierto? Por supuesto, bueno, es evidentemente lo lamentable han sido, yo diría, los últimos, en todo caso, garantizados los últimos 5 años. Podríamos quizás extenderlo a 6 o 7 años, pero hay algún momento en el cual no, la clase política no ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? La única cosa que nosotros sabemos, como decía en su momento Popper, era si hay algo que no cambia es el cambio mismo, y el mundo ha cambiado y los políticos peruanos no han estado a la altura de los cambios. Y en ese sentido se ha creado una brecha económica, social muy grande entre una parte de la población y la otra. Durante la campaña política que sostuvimos hará un par de años, justamente yo indicaba que esta brecha era el tema y que había que pensar en cambios muy importantes, muy radicales, y salir del esquema de una derecha anticuada y una izquierda también anticuada, o si no, iba a regresar ese momento de brecha. Y efectivamente es lo que ha ocurrido. Y en esas estamos en los últimos 5 años, donde hemos tenido 6 presidentes, y la gente sigue creyendo, los políticos siguen creyendo que esta vez va a ser distinto, sin hacer algo novedoso, radical, que el Perú se lo merece. Hemos llegado a lo mismo creyendo que una nueva vacancia o una nueva suspensión del Congreso va a ser distinta esta vez, ¿no? Y eso es lo que Einstein defendía como la locura. Decía, la locura es fallar 5 veces y creer que la sexta va a ser distinto. Eso es ser loco. Esperar Entonces, diferentes resultados haciendo lo mismo. si no hay un planteamiento claro, ¿no? Un momento de definición, y hay varias fórmulas, por supuesto. ¿Quién dice que hay una sola fórmula para salir de un problema? Hay que ver los países desarrollados y darse cuenta que hay países como por ejemplo Suiza, que tiene 7 presidentes y alternan hacia afuera, ¿no? Pero adentro son 7. Los ingleses que eligen a través de gente que se experimentaba políticamente su Congreso, los americanos que dependen no tanto del voto popular como el voto colegial. Hay distintas maneras. Lo importante es darse cuenta que el Estado peruano no está armonizado con los deseos de la población, y nos hemos dividido en dos claramente. Cuando uno está dividido en 7, 8 partes, la cosa está bien, eso quiere decir diversidad, pero en dos, donde una solución es radicalmente distinta que la otra, una tiene visos comunistas, los otros tienen visos mercantilistas, evidentemente no estamos en una buena situación, lo cual no quiere decir que la cosa no puede cambiar mañana, Volver a la pero bicameralidad, como era antes de la Constitución del 93, ¿piensa que serviría para mejorar el funcionamiento del Poder Legislativo? no, no creo eso. Yo creo que eso de creer que la Constitución es una constitución fallida, es un error. Es una constitución bastante amplia, ha sido cambiada ya varias veces en el curso de los últimos 30 años. El problema ha sido que ha sido mal utilizada. Por ejemplo, se puso en la constitución y nosotros tomamos la iniciativa de crear una serie de mecanismos, incluyendo los referéndums, no
Pero estoy hablando de referéndum, no estoy hablando de lo que hay ahora, que son más, que serían más bien plebiscitos, ¿no? Referéndums quiere decir plantear discusiones que llevan a escuchar distintas alternativas y de ahí decidir, no lo que ahora se cree que es más bien lo que se llama la ley de Herodes, que solamente hay dos posibilidades, en lo actual y lo que propone el jefe de Estado, sino referéndums que se refería a tenerlos y frecuentemente para que el Estado descubra qué quiere la población, discuta, se vean alternativas. No han sido utilizados. Los mismos congresistas se han encargado de que no existe ese contacto con la voluntad popular, salvo que sea un momento de elecciones, es decir, que utilizamos un gran referéndum una vez al año, perdón, una vez cada 5 años. Pusimos un defensor del pueblo cuyo objetivo era recibir las distintas sugerencias, quejas de la población, pero para hacer también consulta popular y ponerse al día con lo que quiere una población desparramada en un país que le falta infraestructura y no han sabido utilizar ninguna de ellas, al contrario, han concentrado el poder. Y el resultado ahora está en que, en el fondo, la fórmula ideal o la fórmula cuasi ideal o las alternativas que serían buenas, sencillamente se desconocen. Se desconocen porque hay un poder político que no anima a recoger estas distintas posiciones y sobre todo discutirlas entre peruanos. ¿Quién pone la Eh, agenda política en el Perú? ¿La clase política o los medios de comunicación? Porque parece que muchos políticos peruanos se manejan según las directrices de los grandes medios de comunicación. Me encanta. Lo que me provoca contestar con esto es que me temo yo que los peruanos, hay un deporte en el cual son muy buenos, que es la tabla, ¿no es cierto? El surf, como se dice en inglés, surf. Y lo que dicta qué se puede hacer son las olas. No creo que ni es la prensa, no creo que ni sea la prensa ni los políticos, son las circunstancias. No hay un plan, como se puede decir, que indica que ellos ponen la agenda la ponen las circunstancias. Hay una manifestación, hay un par de muertos o más, o cualquier tragedia, y eso impone la O sea, se podría situación. decir el humor social. El humor social, ojalá se podría decir el humor social, Bueno, el las mal humor. circunstancias, Claro. las circunstancias, por ejemplo, Chile no quiere de unos 450 ciudadanos venezolanos, los pone en la frontera, eso dictó, eso dictó nuestra agenda. Ahora, el tema es ¿qué papa caliente? La noticia caliente es qué hacemos con esos 450 venezolanos sin ir al grano, que es qué hacemos con las migraciones de las cuales sufre o goza todo el mundo, ¿no? Son 7 millones de venezolanos que desgraciadamente han tenido que abandonar su país, ellos mismos lo deben lamentar, están distribuidos entre Chile, Perú y otros países, y nadie tiene verdaderamente una orientación que hacer con las migraciones cuando las migraciones son el curso de la historia del mundo, ¿no? Todo el mundo que tenemos hoy, los problemas entre Afganistán y sus países vecinos, entre Mongolia y China, entre India y Pakistán, África del Norte, todos son problemas migratorios. Los problemas entre los Estados Unidos, América Latina y México, todo es migración. Y no hay una política migratoria, no hay control de fronteras. Entonces, verdaderamente, la agenda la ponen las circunstancias. En ningún momento No hay una hay política una política. rectora de Torres Tagle. Recordemos que el gobierno de Castillo maltrató al Reino de Marruecos, que es un aliado histórico del Perú, que incluso mandó una donación que el gobierno no lo quiso aceptar y reconoció a un pseudoestado denominado República Saharaui Democrática. ¿Qué opina al respecto de este Bueno, lo error que al garrafal? respecto es que es obvio que en ese momento quien era ministro tampoco es necesariamente la institución, ¿no? De Torre Tagle, pero el quien era ministro evidentemente se olvidó dónde estaban nuestros intereses. En primer lugar, hace tiempo que se ve que hay un problema entre Argelia y Marruecos, ¿no es cierto? Y el resultado de todo esto es que puede navegar por esta tercera parte del territorio, el Polisario. Y se sabe que tenemos
lazos tanto con Marruecos, por un lado, que hizo una donación, podía hacer una donación interesante, pero también al mismo tiempo no hay que olvidar de que Argelia es uno de los inversionistas en nuestro gas natural y uno importante. Y no se ha tomado en consideración esa cosa. Alguien había leído algo sobre el Polisario, alguien había leído sobre esta ex colonia española y tomó una decisión arbitraria. Evidentemente no es relaciones exteriores, porque yo creo que ellos tienen ideas claras, hay gente culta dentro, es sencillamente una clase política, un ministro mal escogido que hizo lo que les salió del forro de la manga. Otro tema muy importante en política exterior, que es un ejemplo, siempre se habla de los franceses y alemanes, después de tantas dificultades, tanto enfrentamiento, lograron la paz y logró la unión para Europa. Los peruanos y ecuatorianos, después de tantos años de conflictos, firmaron la paz en octubre del 98. Este año se va a cumplir 25 años. ¿Piensa que este buen ejemplo puede servir para fortalecer nuestro continente? La paz definitiva que gozan los peruanos y ecuatorianos después de tanto tiempo de conflicto. Sí, de nuevo fue en ese caso un asunto que los peruanos no se esperaban. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores había dicho que con relación a las pretensiones del Ecuador en la Amazonía no había problema, ¿no? Entonces, de esa manera nos poníamos de espaldas al hecho de que sí había un problema por los que ecuatorianos estaban descontentos y que siempre se había querido llevarlos al arbitraje y siempre al final ese arbitraje no se producía. Y evidentemente con relación a minería del oro, varios asuntos, comienza el tiroteo en el norte del Perú, en lo que se conoce ahora como la llamada guerra del CENEPA, y él en ese momento se toma la iniciativa de llamar a los garantes, ¿no? Que entre otros eran los Estados Unidos, Argentina, Brasil, Y y Chile. se aprovecha esa circunstancia, la aprovecha en ese momento el presidente Fujimori y Mahuad, y llegan a un entendimiento. Pero el entendimiento se resuelve no entre los dos países en sí, sino la comunidad internacional. Y hay que aceptar eso, ¿no? Somos 210 países en el mundo y no necesariamente sabemos bilateralmente manejar las cosas, pero hay maneras de entregarlos a decisiones multilaterales que ocurrieron entonces y ya con la presión de los grandes poderes que nos rodean en América Latina y sobre todo los Estados Unidos se llegó a un acuerdo. Pero de nuevo, digamos, no fue una iniciativa peruana, una iniciativa ecuatoriana. Caímos por las circunstancias y fue bien aprovechada, ¿no? De nuevo la idea del tablista, ¿no? La ola fue bien manejada, pero nos sigue faltando en América Latina instancias que todos los países podrían respetar. En el tema internacional siempre es un honor recibir una condecoración, pero hay gente indigna de seguir teniéndola. Uno de ellos es el golpista peruano Pedro Castillo, que recibió la condecoración Orden del Cóndor en grado de Gran Cruz de parte de Bolivia. Y hay una propuesta de diputados, entre ellos la diputada Tatiana Áñez de Creemos, de que el Estado boliviano le retire la condecoración. Mala vida, por supuesto, a Pedro Castillo. ¿Usted qué opina al respecto que este hombre tenga la condecoración de un país vecino y amigo del Perú? Yo tengo la impresión, evidentemente, siguiente, los bolivianos están jugando su propio juego, ¿no es cierto? Y quieren provocar. Y creo que se han dado cuenta de algo de los peruanos, no se dan cuenta, que cada vez que se decide golpearlo en el sentido casi físico de la palabra a Pedro Castillo, lo único que hacen es levantarlo. Hay una parte importante de la población que obviamente no le gusta ver a alguien que étnicamente, en forma de educación, con el lenguaje que él habla, la sencillez que él tiene, se identifica con él. Y cada vez que, miren, había un momento en el cual cuando se hablaba en el Perú salían las encuestas, tenemos un presidente que es inepto o no, casi todo el mundo sabe de acuerdo que es inepto, pero el momento que se lo golpea
En el momento que se dice, usted sabe lo que es oligopolio, sabe usted lo que es monopolio, usted no tiene ninguna educación, no sabe ni siquiera balbucear el español, lo único que hacíamos era levantarlo. Entonces yo diría que los bolivianos que le den todas las condecoraciones que quieren, pero si nosotros frente a este acto hostil, lo que hacemos es salir a pedir que le quiten la condecoración, él va a seguir subiendo las encuestas. Se dice que acaba de salir hace un día, 2 días, una noticia que lanzó un periodista peruano eminente, que se llama, controversial, pero evidentemente uno de los más inteligentes que tenemos, que se llama César Hildebrand, ha dicho que una de las encuestadores locales han sacado una encuesta para ver qué pasaría si hubiera de nuevo una elección entre Castillo y Keiko Fujimori. La respuesta es que ganaría por por un 30% uh, Castillo. Castillo. En otras palabras, los que no quieren a Castillo no han sabido manejarlo. Cada vez que uno lo golpea, hay una parte de los peruanos que no le gusta la prepotencia de aquellos que evidentemente son más cultos, son mejor preparados, y lo que hace es manejan la brecha. Entonces, el problema del Perú no es Castillo. Castillo no tiene ideas nuevas, a mi entender. Castillo no tiene, todo el mundo está de acuerdo que es inepto, pero mientras más le pega, más sale pues el Quijote en los peruanos, que no me pegue a una persona que yo considero que es indefensa. Entonces habría que ver de qué manera se le hace oposición, si se quiere, a lo que se teme de Castillo. Lo que se teme de Castillo es que es marxista-leninista, que está recibiendo instrucciones directa o indirectamente de Cerrón, que Cerrón es manejado por Venezuela en alianza con Cuba, que tanto él como Maduro han sido entrenados por la KGB en Cuba, que son elementos, esos son los servicios de inteligencia rusas, que no quieren en el comunismo, pero sí quieren meterle enemigos a los Estados Unidos, rodearlo con latinoamericanos enemigos, y que entonces él es un vehículo para introducir estas ideas foráneas en el Perú. Entonces, una vez que eso tiene uno claro, la idea del problema no es Castillo. Castillo puede quedarse encerrado, puede salir o lo que sea. La idea de que este es un país injusto y que no sabe reformarse, eso es lo que hay que aprender a manejar para reformarlo y integrar a los peruanos. Si no, lo que vamos a seguir haciendo es, con cada ataque, lo que vamos a seguir es haciéndolo subir en las encuestas a Castillo, que evidentemente, si todo el mundo está de acuerdo que es inepto y no ha podido manejar bien al país, entonces eso es definitivamente una cosa que no hay que hacer. Y el tema ahí de nuevo viene a ser, como usted dice, tanto el periodismo, pero sobre todo el Congreso de la República, que le dio desde el día 1 del gobierno de Castillo la idea de golpearlo lo más posible, cuando lo que había que hacer era retarlo en sus programas económicos, retarlo en sus programas sociales, hacer una crítica clara de por qué no funcionaban los ministros, en lugar de, como se dice en latín, ad hominem, es decir, viendo a la persona en lugar de lo que lo rodeaba, lo han ido fortaleciendo a una persona que no debería tener mucho que ver con el futuro del Perú, porque no tiene otra fórmula que lo que le ha metido Cuba, Venezuela y el señor Cerrón en la cabeza. Una cosa que llama la atención de la política peruana de las últimas décadas, hubo tres grandes intelectuales en los últimos años. Mario Vargas Llosa, que perdió en el 90 en la elección presidencial, en el 95 el embajador Javier Pérez de Cuellar, el único peruano que fue secretario general de las Naciones Unidas, y usted en el 2021. ¿Por qué un intelectual no gobierna el Perú? Alguien que tenga una visión más amplia, una visión técnica. Bueno, la verdad es que yo creo que por razones distintas. En el caso de Mario, yo creo que la gente que al principio lo favorecía de lejos, ¿no? Lo que vio es una serie de síntomas que indicaban que no había leído al país. Eso se lo dijo, dicho sea paso, uno de sus consejeros políticos del exterior, que es ahora un lord inglés.
estoy tratando de acordarme el nombre, pero trabajaba para una de sus compañías de asesores que se llamaba Sawyer Miller. Y él, al ser derrotado, Vargas Llosa ah, eh, le echa la culpa entre 40 personas, incluyendo a mi persona, de ser los causantes de su derrota. Y Lord inglés le dice: un momento, Mario, le escribe, ¿no? No es así. Mira la imagen que tú has dado. Has presentado, no sé, 120 candidatos o lo que sea al Congreso del Perú, y entre ellos no había una sola persona que se le veía rasgos indígenas peruanos. Todos eran lo que en el Perú llamamos blancos. En otras palabras, la imagen que dio era una imagen de élites. Muchos méritos tiene el Partido Popular Cristiano, que eran sus aliados, Acción Popular, por supuesto, que sí, la gente del SODE, por supuesto que sí, pero todos representaban ideas del pasado y figuras que, según las estadísticas étnicas del Perú, representan al 6% de la población. Y si uno duda de eso, ¿qué es la primera cosa que hizo Mario después de esto? Se fue a vivir a España, donde está la gente del color de sus candidatos al Y hasta Congreso. ahora vive Entonces, ahí. claro, entonces el problema no eran los intelectuales, el problema era un mal cálculo político. Lo que se refiere Javier Pérez de Cuellar. en lo que se refiere a Pérez de Cuellar, que era un bien buen hombre, un muy buen hombre, yo lo admiro mucho, lo quería mucho, y si estaría viviendo, lo siguiera creyendo, digo, muy buen recuerdo de él. Además me pidió ser su candidato a la vicepresidencia. Es que no estaba hecho para hacer política, sencillamente no era su elemento. Y se metió a hacer, sí, se metió a hacer política. Entonces es una persona que de nuevo conocía muy bien, pero en un nivel absolutamente increíble, lo que ocurría a nivel internacional. Ayudó muchísimo, por ejemplo, en lo que se refería a tratar de encontrar una solución al problema de las Malvinas Argentinas, en la cual mi hermano, que era subsecretario general, también participó, y trataron en ese momento de hacer que las posiciones de Thatcher y Galtieri coincidan, y llegaron a una fórmula de solución. No salió, era extraordinario para eso, pero el Perú interno tampoco verdaderamente lo conocía. Y en lo que se refiere a mí, yo todavía no he terminado la pelea. Tengamos la entrevista todavía dentro de unos cuantos años y meses, y vamos a ver si estamos ahí. En mi caso, el problema, diría yo, es: uno, se sigue diciendo, no se olvide que a boca de urna yo salí segundo. Después se manipularon las cosas como la gente está diciendo, y yo creo que hubiese tenido la posibilidad de ganar en ese momento. Si puedo serle útil al Perú en el futuro, lo vamos a ver, pero todavía no me descarten. No creo que es un problema Y contra la más de un inteligencia. peruano se debe estar arrepintiendo de no haber votado usted. No, no, no. ¿Cómo será? Hay encuestas que dicen que sigo estando primero, otros que ponen segundo, tercero. Usted sabe cómo son las encuestas en el Perú, y además en estos momentos, cuando nadie sabe qué es lo que va a pasar, fluctúan enormemente. Pero digamos, no creo que haya un elemento antiintelectual en el Perú. El hecho es que una serie de los grandes partidos políticos peruanos, por ejemplo el APRA, fue liderado y manejado por un gran intelectual que era Víctor Raúl Víctor Ayala Rodríguez de la Torre. Torre. Y no se olviden ustedes que la idea que hay detrás de Sendero Luminoso es José Carlos Mariátegui. Y José Carlos Mariátegui también es un elemento importante, ¿no es cierto?, en el partido que ganó las elecciones peruanas, en la última vez, que era Perú Libre, que se llamaba marxista, leninista, mariateguista, cosa que los intelectuales ahí estamos. Cosa que no creo que por ahí no va el problema. Lo que pasa es que quizás no estamos tan preparados para la vida política diaria, o para la vida electoral, la campaña, ¿no? Que es sumamente fuerte. Supongo que en todos los países del mundo es fuerte. En el Perú es fuerte, es insultante. Hay que tener el- la piel bien gruesa para poder seguir adelante, y vivir en lo que es una muy ardua competencia. Una cosa que llama la atención del Perú, que a pesar de la crisis social que vive, a nivel económico está bien.
usted como economista de profesión, ¿qué nos puede decir? ¿A qué se debe la estabilidad económica que tiene el Perú? Cualquier país con los problemas que tiene el Perú ahora tendría una crisis como la que vive Venezuela o Argentina. Correcto, ahí viene pues los méritos de la Constitución de 1993. El hecho es que es una opinión humilde y rápida, es que en el fondo lo que la extrema izquierda peruana, me estoy refiriendo a la extrema izquierda peruana, pasa es que no tiene equipos. Es decir, no hay equipos de gente que sabe manejarla. Entonces no ha sabido cómo sustituir en momentos de que tenía los poderes el sistema que existía. Cuando usted se lanza contra un sistema establecido, donde hay una serie de empresarios formales e informales empoderados y les trata de cambiar las reglas del juego, estos se resisten. Entonces, cuando entró el primer ministro de Economía, que era un hombre escogido, se supone marxista, por el presidente Castillo, no hizo ningún cambio. Y no es que no quería hacer ningún cambio, sino no tenían los equipos ni la propuesta para hacerlo. Eran retóricas. Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que hicieron, uno, la buena idea de no cambiar de política monetaria, reafirmaron el presidente del Banco Vamos a Central de contar, Julio Reserva, Velarde. Julio Velarde, correcto, ex colega, amigo nuestro, pero que tenía la cosa bien claramente marcado, su rumbo con el Fondo Monetario Internacional, y básicamente esas reglas no cambiaron. Mientras que en los otros países la izquierda se atrevió a hacer cosas porque estaba un poquito mejor preparada que la peruana. O mantener los Entonces, tratados de libre comercio que otros países no tienen. y se mantenieron no porque era la preferencia de ellos, sino sencillamente porque no saben con qué sustituirlo. Es como tratar de sustituir al marxismo-leninismo, ¿no es cierto? Y como pensamiento, como líder de algunas de las facciones importantes sociales del Perú, sin plantear un instrumento alternativo, otro que quedarte en el pasado. Uno no puede sustituir algo si es que no tiene un plan alternativo. Quizás los cubanos lo tuvieron, a pesar de que evidentemente no ha tenido ningún éxito, es un país empobrecido, pero definitivamente la izquierda peruana o la extrema izquierda peruana no tiene sustitución y por lo tanto el mecanismo más o menos siguió. La Constitución no se cambió y evidentemente no estamos acostumbrados al día a día, pero no hemos sufrido los trastornos de otros países. A ese tema, cosa que fue una buena Constitución, un buen régimen legal, pero que es como tener qué sé yo, un viejo Buick, ¿no es cierto? O ahí está un automóvil que existía hace tiempo, un viejo de Soto, como los que todavía transcurren en las casas en un Chrysler, ¿no? Todavía circulan en las casas, en las calles de La Habana, y con parches e enmiendas, es una carcocha que casi no funciona, pero ahí está, pues sigue. Y eso es lo que pasa con el Perú. Entonces, la ventaja del Perú es que no ha manoseado su aparato económico porque no tiene cómo hacerlo y no tiene los equipos de cómo hacer, de hacer que mude, que cambie. La última pregunta, ¿por qué Hernando de Soto tendría que ser presidente del Perú? Yo no creo que tendría que ser. Lo que yo creo es que si no, no hubiese lanzado, y esto va a parecer, usted sabe que yo tengo la fama de egocéntrico en ciertos sectores, es sencillamente que comparado a los otros candidatos, francamente yo creía que tenía el mejor equipo, tenía los mejores planes. Yo fui el de la idea de la Constitución de 1993, basta preguntárselo a la OEA, a los americanos, lo hicimos el planteamiento, salió adelante. Nosotros trajimos el Fondo Monetario Internacional, lo volteamos a Fujimori en su momento, y la razón por la cual soy la persona más bombardeada, 500 kilos, aparte del ametrallamiento, 500 kilos de anfo y dinamita en las oficinas donde yo he trabajado, nadie hasta ahora ha superado eso, es porque yo creo que tengo las ideas claras por el momento. Si hubiera un proceso electoral en el cual yo veo que hay un grupo de personas que puede ser organizado y que podría hacer las cosas mejor de lo que yo creo, yo dejaría de entrarlo. Por el momento, eso por lo menos es una cosa que me mantiene siguiendo considerando una posibilidad. Del momento que eso desvanezca o las encuestas dejen de mencionarme, que no dejan de mencionar, entonces eh, ahí ya cambiaría de parecer, pero por el momento sencillamente es que creo saber
En primer lugar, la diferencia entre mercantilismo y economía de mercado. Mercantilismo es mantener el sistema económico ahora del Perú, que no es inclusivo, no es inclusivo. O si no, no tendríamos todo un 51% de los peruanos en una votación derrotando a la derecha tradicional. Y no se puede gobernar con un país partido en dos a esa manera. Eh, y si no encontramos una manera de proponer una economía de mercado inclusiva, ¿no es cierto? Y ahora tenemos la oportunidad, sobre todo porque en este momento todos los minerales, todas las riquezas naturales que tiene nuestro país son el futuro, y lo sabemos. La competencia entre China, los Estados Unidos y Occidente con relación a lo que tiene el Perú que ofrecer son idóneas desde el punto de vista peruano, ¿no es cierto? Tenemos dos propuestas interesantes. Yo creo por el momento, de lo que yo he visto, que nosotros la conocemos mejor que cualquier otra fuerza que existe en el Perú, y por lo tanto no es razón para el cual sea presidente, pero sí sería razón para que alguien implemente lo que nosotros estamos viendo, que no veo que ningún otro por el momento puede hacerlo. Cosa que no soy indispensable, pero puedo ayudar a hacer algo viable. Muchísimas gracias, Armando, que viva el Perú. Que vive el Perú. Muchas gracias, Juan, por esta entrevista y encantado de seguir conversando. Para más información del Perú y de nuestra región, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.